Muy buenos días. Buenos días. Muy bien, pues vamos a orar, vamos a pedir a Dios que pueda guiar esta plática que hoy vamos a tener. Padre hermoso, te damos gracias, Dios, por este día. Gracias, Padre, por habernos traído a escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que pues ahora sí que abras nuestros oídos, Señor, y realmente seamos humildes en presentarnos delante de ti para poder entender lo que hoy tú nos quieres hablar, Padre. Gracias por este medio del Zoom y gracias por las personas que hoy nos acompañan para escuchar este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora, así que esta tarde quería compartirles algo. El domingo pasado habíamos hablado un poquito de Zaqueo y había hablado de este Bartimeo, el ciego, y cuando compartí esta cuestión de lo que decía las Escrituras, es increíble ver cómo Dios, ahora sí que Jesucristo, viendo la Escritura, decía, bueno, ¿qué fue lo que les compartió a sus discípulos, principalmente a los apóstoles? ¿Qué les compartió así que un momento antes o un día antes de lo que les estaba compartiendo al día siguiente? Y él les estaba diciendo claramente de que iba a morir. Es decir, Jesús fue muy claro al momento de decirle a los apóstoles que iba a ser entregado, que iba a ser golpeado, que iba a ser escupido y que iba realmente iba a sufrir, iba a padecer y aún así iba a morir. Entonces, creo que cuando los apóstoles empezaron a escuchar eso, nadie quería preguntarle, porque como que decía, mejor no le preguntamos, como que no entendemos lo que nos está diciendo y mejor así como que vamos a ver qué sucede más adelante. Y muchas veces podemos estar así con la palabra de Dios, que decir, hay cosas que tal vez Dios te está diciendo y tal vez no las estás entendiendo, o hay cosas que tal vez no estás entendiendo porque Dios quiere que las entiendas después. Entonces, hoy quise tomar esta enseñanza de este hombre ciego y pues quiero, para poder resumir completamente el estudio, para poder entender lo que hoy vamos a ver, quiero que abran sus Biblias en Marcos 10 y voy a leer ahora sí que desde el versículo 46, voy a leer hasta el 51. Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y entonces en ese momento dices tú, wow, que si fíjate la manera en cómo se presenta Bartimeo delante de Jesucristo. Mira, cuando me puse a ver en Google, así que tenemos, gracias a Dios, mucha información, a veces puede ser buena, a veces no tan buena, pero me puse a ver en el mundo, ¿cuántos ciegos hay en el mundo? Y quiero decirte que hay 314 millones de personas que sufren de discapacidad, ahora sí que discapacidad visual, que es decir, no ven, en el mundo entero. Y hay 45 millones de personas, ¿sí?, que no ven absolutamente nada, nada. Y dices tú, es una gran cantidad de personas. Y quiero decirte que en nuestro país hay más de 415,000 personas que no ven. Y te digo una cosa, al ver esto, dije, es una tragedia. La verdad, qué tragedia el que haya tanta gente que esté ciega, ¿no? Una tragedia igual y de mayor porción es la ceguera espiritual. Porque si yo me pusiera a sacar cuántas personas están ciegas espiritualmente, ahí sí te podría decir que hay miles de millones de personas que están ciegas espiritualmente.
¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente que tenemos dos pares de ojos. Dos pares de ojos. Así que los ojos físicos con los que tú ves, ¿sí? Ahora sí que todo lo que está a tu alrededor. Y los ojos espirituales. Los que Dios nos hace ver a través de su palabra lo que Él nos quiere decir. Entonces, tenemos esos dos tipos de ojos. Así que tú puedes ver físicamente, pero muchos no están viendo espiritualmente. Muchos no están entendiendo la palabra. Por eso a veces veo que hay gente que me dice, es que leo la Biblia, no la entiendo y mejor la cierro y ya no quiero verla. Claro, ¿cómo vas a entender algo si espiritual? Tú tienes que tener al espíritu para poder entenderlo. Así que la ceguera espiritual hoy está afectando a todo el mundo, como nunca te lo imaginas. Hay millones de personas en el mundo, pero están espiritualmente ciegos. Y es una ceguera que evita que conozcan a Dios, que evita que se acerquen a Él. Así que Bartimeo era un hombre ciego, nunca tendría esperanza de que podría ver. Tú imagínate, haber nacido ciego, ya era un hombre grande, pues él nunca se imaginó que iba a volver a ver, ¿sí? Así que él estaba ya, como dicen, resignado, por decirlo así, en el que tal vez iba a morir de esa manera. Y salía realmente a la puerta de Jericó. ¿Qué sucede con todas esas personas incapacitadas que de alguna manera no pueden hacer nada? Pues casi se acercaban a las calles, en las calles o afuera de los templos. ¿Y qué hacían? Pues lo que hacían era pedir limosna. Era lo que hacían. Que alguien les diera un pedazo de pan, que alguien les diera un vaso de leche, no sé. Así que ellos realmente estaban en ese lugar, pues simplemente mendigando, dice la palabra. Así que este Bartimeo decía, yo necesito ayuda, ayúdame, ayúdame. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos ayuda? Así que él tenía un bastón, un manto completamente desgastado, imagínate, sucio, porque realmente no había alguien que tuviera ese cuidado para con él, ¿no? Y claro que siempre, siempre estaba rogando por pan y agua. Y eso es lo que hacen hoy día los mendigos. Que si cuando tú ves un mendigo en la calle, dices la verdad, da tristeza, ¿sí? Pero al verlos, recuerdo un amigo que en una ocasión dice que iba en el metro de la Ciudad de México y había un mendigo, realmente un mendigo tirado completamente en el suelo, afectado, no ciego, pero sí afectado. Y dice que lo único que hizo fue agarrar, acercarse a él y empezó a compartirle. Y decirle, ¿sabes qué? Dios te puede sacar de ahí, te puede sacar de esa situación en la que tú estás viviendo. Y tuvo la oportunidad de compartirle y darle un folleto. A veces los folletos que realmente tenemos en nuestras manos y que podemos compartir son una gran bendición. ¿Por qué? Porque no sabes cómo Dios los puede usar, ¿sí? Y recuerdo que mi amigo, ahora sí que me dijo una ocasión, me dice, y pasó el tiempo. Y dice, y de repente al año y medio, iba yo como tenía que tomar el metro y tenía que transportar, y ahora sí que era mi camino para ir a mi trabajo, ¿sí? De repente, al año y medio, se me acerca una persona y me toca y dice, ¿se acuerda usted de mí? Y entonces pues, él se le queda viendo y pues él ya estaba, ahora sí como dicen, bañado, el pelo cortado, bien vestido, ya vestido, ¿no? Ahí estaba limpiando, ahora sí que lo habían contratado para limpiar el piso de ahí del metro y le dijo, mi amigo le dijo, no, no me acuerdo. Me dice, yo soy ese mendigo que usted se acercó hace más de un año a compartirme que había una esperanza y yo la tomé. Y ahora le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque ha sanado mi vida, que si le ha rescatado mi vida, ha sanado mi corazón y ahora ya no soy un mendigo, ahora trabajo, ¿sí? Y dices tú, wow, qué padre ver cómo Dios trabaja en gente así, ¿sí? Así que realmente hoy podemos encontrarnos a mucha gente que está mendigando pan. No te dé miedo el quererte acercar a alguno de ellos si alguna vez, si Dios mueve tu corazón, no digo que vayas a andar buscándolo, sino que si Dios mueve tu corazón para poder compartirlo, hazlo, ¿sí? Entonces miró a Bartimeo, así que realmente veo a Bartimeo y la verdad te digo una cosa, me miro a mí mismo. ¿Por qué razón? Porque yo estaba como Bartimeo, no ciego físicamente, pero yo estaba ciego espiritualmente. Creía en Dios y creía que tenía una relación con Dios, pero no era así. Así que Bartimeo estaba ciego espiritualmente,
no veía físicamente, ¿no? Y hoy, tristemente, te voy a decir una cosa, hoy los líderes mundiales, la verdad, es decir, no es hablar de un país, estoy hablando de todos los países del mundo. Hoy los líderes mundiales andan a tientas, dice la palabra, es decir, andan como ciegos. Y hay un versículo en Isaías 59:10 que dice, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como muertos. Claro, ¿por qué razón? Porque no están viendo realmente lo que está pasando. Y veo las noticias de algunos de los líderes de este mundo, ¿no? Y la verdad, tengo una cosa, la verdad me sorprende la ceguera espiritual que tienen. Es increíble. Que si yo quisiera escuchar a alguno de los líderes mundiales que no tuvieran esa ceguera espiritual y que realmente compartieran la palabra de Dios, y veo que no hay, no existen como tal. Así que yo realmente lo que hago es orar por esos líderes, oro por las personas que gobiernan nuestro país. Nos podemos estar quejando de las personas que gobiernan. Dios dice que no te quejes, ponte a orar por ellos. Ponte a orar por ellos porque tal vez un día, tú no sabes si un día Dios los vaya a alcanzar. Digo, la verdad, que me gustaría, digo, Dios me ha puesto gente que ha gobernado, ¿sí? Me ha puesto en mi camino y te digo una cosa, no me detengo. Simplemente lo que hago es, Dios me abre la puerta para poder compartirles. Y en ese momento no más me gustaría compartirles, me gustaría zarandearlos, ¿sí? Así como darle 2 cachetadas, no tanto, si no me agarrarían. Pero a lo que voy es que despierte, ¿no? Despierta, date cuenta de lo que está pasando. Así que Cristo es el único que puede abrir nuestros ojos. Y creo que los creyentes de verdad saben que el mundo en el que estamos viviendo está mal. Así que sabemos que está mal. ¿Por qué? Porque lo que está mal en el mundo, el problema es espiritual. Ese es el problema del mundo. Es espiritual. ¿Por qué razón? Porque la gente no quiere conocer a Dios. Así que ahora Bartimeo no veía sus harapos, porque no los veía, lo seguro los olía, pero no los veía, ¿no? No veía su suciedad, no veía tampoco la belleza que había a su alrededor. Y a veces podemos entrar en una casa que está llena de desechos y basura. Digo, no sé si te ha pasado, pero a mí me pasó en una ocasión que entré a la casa de un amigo, no aquí, en el extranjero, y cuando entré, la verdad, te digo una cosa, me impactó la manera en que vivían dentro de su casa. Es decir, todo era un chiquero. Quiero que lo sepas, era un verdadero chiquero. Eso sí, él siempre, él era moreno, digo, así que nos llevábamos bien, lo conocía desde hace tiempo, y él vestía perfectamente, es decir, cuando tú lo veías salir de la casa, decías, wow, ahora sí que el cuate lo ves salir perfectamente bien peinado, perfectamente bien vestido, ¿no? Hasta los zapatos boleados, para que tú me entiendas. Y te subías a su coche y el coche estaba en perfectas condiciones. Pero cuando me invitó a su casa, te digo una cosa, era un verdadero chiquero. Verdadero chiquero. Decía, no puede ser que este cuate pueda vivir así, ¿sí? Te digo una cosa, hay muchas personas que viven así. Que tú puedes ver en la calle y tú crees que son hombres honorables o porque son profesionistas o no sé, ¿sí? Y tú te imaginas que pueden estar viviendo bien, ¿no? Pero te digo una cosa, cuando entras a su casa te das cuenta de que es una verdadera locura. ¿Sabes qué pasa en nuestras vidas? Cuando Dios ve nuestro corazón, quiero decirte una cosa, Dios ve un chiquero. ¿Por qué razón? Porque hay un desorden tremendo en nuestras vidas. Hay un desorden. Y a veces no sabemos ni cómo ordenar. Así que realmente Dios lo que está buscando es que te des cuenta de cómo está tu corazón delante de Dios. Eso es muy importante. En las Escrituras, en Corintios dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Claro, no vas a percibir las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque para él son locura. Recuerdo perfectamente a mis amigos que me decían, Arturo, tú estás loco. Estás loco. Es decir, ¿en dónde te fuiste a meter? Estás loco, claro. Ellos no perciben realmente la cuestión espiritual con la cuestión carnal. Así que porque para ellos son locura y no las pueden entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente hablando. Esa es la manera en que nosotros entendemos. Y parece una locura, por eso en lo que estamos viviendo el día de hoy, ¿sí? Que la razón por la que Cristo, tú imagínate,
Estoy parado aquí para decirte que hay una esperanza. Y que para muchos tal vez digan, este cuate está re loco. No, bueno, los que realmente conocen a Cristo no creo que me digan eso. Pero cuando empiezas a exponer la palabra de Dios, a la gente no le agrada. Es decir, cuando las personas no han tomado esa decisión de entregarle su vida a Cristo, a la gente no le agrada en lo más mínimo que les hables de Cristo. ¿Por qué razón? Los enfrenta. A la gente no le agrada leer la Biblia. ¿Por qué razón? Porque los enfrenta, les hace ver claramente lo que está pasando en su corazón. Así que hace 2000 años, ¿sí? Dios mandó a su Hijo. Así que vamos a celebrar la Navidad y creo que el único que no festejamos es a Jesucristo. Hoy, hace 2000 años, hubo un nacimiento. Dios mandó a su Hijo, pero también hubo un sacrificio. Dios tuvo que sacrificar a su Hijo. Eso es algo muy importante. Así que hoy podemos ver que la gente no quiere entender eso. Hoy las fiestas navideñas lo único que se pasan es viendo qué van a regalarse y piensan en todo menos en el nacimiento de Jesucristo. Así que Dios lo que quiere hoy es que tú haya un impacto en tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere impactar tu vida. Realmente son muchos los que no le conocen. Somos pocos los que le conocemos. Pero Dios quiere usar tu vida. Así que Dios es el único que te puede dar la seguridad. Es el único que te puede dar la paz. Es el único que te puede dar el gozo. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder ayudarte a resolver todos los problemas que hay en tu vida. Porque es una locura nuestras vidas. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Claro, es decir, Dios sabe perfectamente que estamos afectados. Vivimos en un mundo afectado y traemos tantos problemas encima que a veces no sabemos cómo solucionar. Así que hay algunas personas que a esto le llaman locura, perdóname, no tiene nada que ver nuestra relación con Dios como una locura. Al revés, Dios quitó esa locura de nuestro corazón y de nuestra mente. La Biblia dice claramente que, claro, que para el hombre, el ver la escritura es no quererla ver. Y es muy fácil decir que estamos locos. Pablo le decía claramente a los corintios, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Esa es la realidad. Pablo tenía que exponer claramente a Jesucristo, así como nosotros tenemos que exponer claramente a Jesucristo. Hoy más que nunca, es el momento para poder agarrar y compartir, o lo que te digo, compartir y hacer y recordarle a las personas lo que se va a celebrar en esta Navidad. Que realmente Jesucristo es el único que puede sanar tu corazón. Así que hoy el mundo realmente está cargado y afectado y cegado por un Dios. ¿Cómo que por un Dios? Sí, cuando la Biblia dice con D minúscula Dios, está hablando de Satanás. Por eso la gente puede hablar de Dios, pero no tiene nada que ver con el Dios en el cual nosotros conocemos. Así que están cegados por el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? ¿No? La Biblia lo llama, y Jesús lo llamó, es el diablo. Es Satanás. A veces la gente no quiere creer en eso, pero es la verdad. Efesios 6:12 dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que hay otra fuerza en este mundo, y esa fuerza es la de Satanás. ¿Qué es lo que busca Satanás? Lo que busca Satanás es destruir la creación de Dios. Eso es lo que él busca. Así que vivimos en un conflicto en el cual a veces no sabemos ni cómo poder arreglar, ¿sí? Pero quiero decirte que este conflicto viene de siglos en siglos. Desde que el hombre realmente se separó de Dios, desde que el momento en el que Adán y Eva desobedecieron y fueron expulsados del paraíso, quiero decirte que desde ese momento empezó un conflicto en la tierra. Eso es lo que ha pasado. Así que hoy hay una gran lucha entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del diablo.
Dirás, oye, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué lo permite? Te digo una cosa, eso es un gran misterio. La verdad, solamente Dios sabe por qué lo permite. Así que es un misterio también de dónde vino el diablo. Sabemos lo que Dios nos ha contado, ¿sí? Si tú quieres leer más o menos cómo lo expone o cómo lo expresa o cómo lo presenta la Biblia, ponte a leer el capítulo 28 de Ezequiel. Ahí te vas a dar cuenta de cómo realmente está expuesto Satanás, cómo Dios lo presenta. ¿No? O también el capítulo 14 de Isaías, que no puedo, ahorita no tiene caso que lo leamos, porque si no nos tardaríamos todo el día. Pero hay un diablo, quiero que lo sepas. Él no gobierna el infierno. ¿Por qué razón? Porque él todavía no está en ese lugar. Él gobierna la tierra, porque es donde Dios lo puso. Así que está vivo, establecido en este planeta, y puedes llamarlo malvado o lo que quieras. Pero te digo una cosa, sabes perfectamente que hay una maldad en este mundo. Hay una maldad. Sabemos que algo está mal, pero no sabemos qué. No lo entendemos. La Biblia nos dice que detrás de todo esto está Satanás, está el diablo. Es verdad. A veces la gente no quiere creer y por eso lo ponen como tontín, ¿sí? En la lotería. Te digo una cosa, no tiene nada de tontín, ¿eh? Quiere decir, es el hombre o la creación de Dios más inteligente que haya hecho Dios. Entonces, a veces el hombre cree que puede ser más inteligente que él. No es así. Dios, tú me dirás, oye, ¿por qué Dios no agarra al diablo, lo mata? No lo puede matar, pero ¿por qué no lo agarra? Sí, y así como dicen, y lo manda al infierno de una vez. ¿Por qué no lo juzga de una vez, no? ¿Por qué no termina con todo esto? Eso es lo que quisiéramos, la verdad. Pero te digo una cosa, la Biblia dice que un día Dios va a ser justo. Eso. Va a tomar tanto a Satanás como a todos los ángeles caídos, que son los demonios, y los va a condenar. Satanás sabe perfectamente ahorita que le quedan segundos, no de vida, sino de gobernar este planeta. Le quedan segundos porque un día va a ser juzgado por Dios, tanto él como los ángeles, y no nomás ellos, sino también todas las personas que no creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que un día Dios los va a lanzar a ese lugar que la Biblia dice que es el lloro y crujir de dientes. Es el lago de fuego. Jesucristo habló más del infierno que del cielo, quiero que lo sepas. A veces la gente piensa que estamos viviendo un infierno. No, no, aquí estamos viviendo lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros somos arquitectos de nuestro destino y tú estás viviendo lo que tú estás haciendo, pero no tiene nada que ver con el infierno. Así que el diablo ya sufrió una gran derrota. Oye, ¿cuál fue esa derrota? Mira, esa derrota fue en la cruz. Nunca se imaginó Satanás que al mover a la gente, incitar a la gente para que lo crucificaran, ¿sí? Y lo mataran, Satanás pensaba que iba a derrotar al Hijo de Dios. ¿Recuerdas que estuvieron en el desierto? Jesús vio a Satanás y Satanás a Jesucristo. Claro que se conocían. Él pensó que lo había derrotado, pero nunca se imaginó los planes de Dios. La cruz parecía una derrota para Dios. Eso es lo que parecía. Pero, de hecho, ahí venció al diablo. Cuando Jesucristo dijo en la cruz, consumado es, en ese momento tomó todo el pecado de la humanidad. Lo tomó él y pagó por él. En ese momento Satanás dijo, ¿qué fue lo que hice? Claro. ¿Sabes una cosa? Solamente Dios conoce el futuro. Ni Satanás conoce el futuro y no hay nadie que conozca el futuro. Así que tú y yo podemos entrar a esa victoria. ¿Por qué razón? Porque Cristo ya la ganó. Y la ganó en la cruz. Y cuando llegamos a conocerlo, te das cuenta de realmente lo que es Él. Y Dios quita ese velo de nuestros ojos. Y le decía Pablo a los Corintios, dice, en los cuales el Dios de este siglo, fíjate cómo está escrito si tienes tu Biblia, con D minúscula.
Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesucristo. Claro, solo el Espíritu Santo puede borrar esa ceguera en la que tú y yo andábamos. Él es el único que la puede quitar. Así que este hombre no solo era ciego, también era pobre, dice la Biblia. Y mira, cuando escuchamos de la pobreza que hay en el mundo, te digo una cosa, nos rompe el corazón. Nos rompe el corazón. Es increíble, porque tú dirías, es que veo la pobreza en este país. Mira, la pobreza que tenemos aquí no tiene nada que ver con la pobreza de la gente que vive en África, en los países, pero así que no tienen ni para comer, para que tú me entiendas. Hay gente que vive con $1, o lo que te digo, con $1 al día. Con $1 al día. Así que, la verdad, la pobreza ha ido creciendo. ¿Hoy es culpa de Dios? No. La pobreza es culpa del hombre. Y no nomás del hombre, sino también de las personas que adoran cosas que no deben de adorar. Eso es muy importante. Muchos sufrimos en este mundo de pobreza espiritual. Y este hombre no solamente era ciego, pobre, sino que también estaba indefenso. Bartimeo esperaba morir en su ceguera y nadie podía sanar ese tipo de ceguera. Nadie. Había sido de nacimiento. Así que hubo un rayo de esperanza para Bartimeo. Bartimeo había oído mucho de ese extraño de Galilea, de ese hombre que decían que sanaba, que además resucitaba y que le daba vista a los ciegos. Claro, ellos habían escuchado y él había escuchado hablar de Jesucristo. Y cuando él iba pasando, ¿sí? En ese momento dice, es la persona en la cual siempre escuché, que estaba sanando, que estaba ayudando a la gente que realmente lo necesitaba. Así que en ese momento él escucha una gran multitud, dice la Biblia. Recuerda que una persona sorda, sus oídos son todavía mucho mejores. Entonces él, esos oídos agudos, ¿no? Él pudo oír perfectamente todo lo que estaba pasando. Y en ese momento dice, hay algo que está sucediendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y claro que cuando él decía que qué estaba pasando, nadie le hacía caso. ¿Quién iba a voltear a ver a un ciego? ¿Sí? En ese momento la gente iba supuestamente viendo a Jesucristo, siguiendo a Jesucristo. Y no porque fueran salvos, quiero que lo sepas, sino simplemente porque querían ver lo que hacía. Mucha gente seguía a Jesucristo para que les diera de comer, ¿sabes? La Biblia dice que hubo un momento en que le dio a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, que si había más de 10,000 personas. Y en ese momento esa gente empezó a gritar y a decir que quería que él sea el rey, que él gobierne. Y Jesús les dijo, ¿quieren que yo gobierne? Sí, entréguenme sus vidas. Entréguenme sus vidas. ¿Y qué sucedía? Ah, no, así no. No. Danos de comer, sánanos, ayúdanos, cubre todas nuestras necesidades, pero eso de que seguirte, no, ya es demasiado. Y eso es lo que sucede hoy en día. Cuando tú le dices a una persona que le tienes que entregar tu vida a Cristo, tienes que seguirlo. Pero claro que a la gente no le gusta. Claro. Llegó un momento en que dice la Biblia que los 5,000 se fueron con todas sus familias. Y en ese momento Jesús se voltea a ver a los apóstoles y discípulos y les dijo, ¿y ustedes qué esperan para irse? ¿Qué contestó Pedro? Señor, ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Claro. En ese momento, un hombre, de seguro que Bartimeo ha de haber jalado a alguien, no lo dudo, ¿no? No sé si lo agarró de los pelos, no sé dónde lo agarró, pero sí, así que no te suelto si no me dices quién está pasando, ¿no?
Y en ese momento él le dice, Jesús de Nazaret. Y en ese momento, tú imagínate a Bartimeo. Bartimeo pensó, Jesús de Nazaret, wow, es el hombre que he escuchado, es el hombre que ha sanado, que ha estado pasando por Jerusalén. No había pasado por Jericó, pero wow, ahora está pasando por Jericó. Y tal vez pueda ayudarme, tal vez pueda hacer algo por mí. Así que, ¿sabes? Solo hay algunas veces en nuestra vida que Jesús se atraviesa. Solamente una vez. Y si no le crees, va a ser difícil que lo puedas escuchar más adelante. ¿Tú crees que Dios se equivoca en el momento de que tú estás sentado aquí escuchando la palabra de Dios? Claro que no. Dios no se equivoca. Dios conoce nuestro corazón. Hoy tienes la oportunidad de poder conocerlo. ¿Qué le dijeron a Bartimeo? Jesús de Nazaret está pasando. Y recuerdo una ocasión que estaba esperando a una persona en un restaurante en México. Tenía una cita con otra persona. Y yo siempre cargo mi Biblia. Y en ese momento la persona no llegaba y lo que hice fue empezar a leer. Y se acerca a la mesera y me dice, ¿quiere café? Y le dije, no, ahorita no me sirve. Le dije, voy a esperar a la persona y cuando llegue la persona, con mucho gusto. A los pocos minutos se vuelve a acercar y me dice, ¿quiere café? Entonces le dije, no, gracias. Y se me queda viendo y me dice, ¿es una Biblia lo que usted está leyendo? Le dije, sí, es una Biblia. ¿Y por qué la lee? Dijo, porque esto cambió mi vida. Por eso la leo. Y en ese momento esa mesera me dice, yo quiero lo que usted dice que tiene. Y recuerdo que estaba el gerente, ya sabes, los gerentes, queriendo mover a la gente. Ella estaba un poco nerviosa y le dije, no te preocupes por el gerente, ahorita Dios lo saca del camino, no te preocupes. Y dicho y hecho, Dios metió al gerente a la cocina y tuve la oportunidad de compartirle a esta persona durante 5 minutos. No más, ¿eh? Y es impresionante ver cómo la persona estaba preparada para escuchar el mensaje de la salvación. Se puso a llorar. Al terminar, se fue corriendo y se metió a la cocina. Llega la persona, empiezo a hablar con la persona, empiezo a platicar con él, y ya cuando la persona se va y yo ya me iba, llega la mesera y me dice, ¿sabe qué? Tengo una hija. Fíjate qué impresionante. Tengo una hija y no quiero que ella se vaya al infierno. ¿Puede hablar usted con ella? Claro. No te preocupes. Un día hacemos una cita y platicamos con ella. Fíjate la manera en cómo Dios pone siempre a alguien en tu camino que está preparado para escuchar. ¿Por qué razón? Porque la gente busca una esperanza. Eso es lo que busca la gente. Así que puede ser la mesera de un restaurante, puede ser la persona que está trabajando a tu alrededor, hasta en tu propio hogar, ¿sí? Pero quiero decirte una cosa, tu testimonio es muy importante, ya que la gente que está a tu alrededor te está observando. Te está observando. Jesús está pasando por tu vida. Jesús puede estar pasando por tu hogar. Jesús puede estar pasando hoy en esta plática en tu corazón. Así que, con desesperación, Bartimeo gritó, porque eso fue lo que hizo. Tú imagínate toda la multitud gritando y todo lo que estaba sucediendo. Bartimeo creo que no había micrófono ni había audífono, pero él lo que hizo fue gritarle a Jesucristo. Y lo vemos en Marcos 10:47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Claro, no dudo que otros mendigos estaban queriendo callar. Siempre va a haber gente que quiera callar el nombre de Jesucristo. Esos mendigos le estaban diciendo, guarda tu boca,
¿Cómo crees que te va a escuchar? Y no dudo que los de la multitud, como había fariseos y sacerdotes, decían, oye, cállate, van a venir los del magistrado, van a venir los soldados, se lo van a llevar. ¿Tú crees que él les hizo caso? En lo más mínimo. Él siguió gritando, Jesús, hijo de David. Marcos 10:48 dice, y muchos le reprendían para que callase. Pero ¿qué hacía Bartimeo? Él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Esta era su única oportunidad. Era su única oportunidad. ¿Por qué razón? Porque nunca había pasado por donde él estaba. Así que Jesús estaba ahí y dijo, yo lo voy a aprovechar. No sé lo que haga la otra persona, yo lo voy a aprovechar. Y quiero que notes varias cosas. Bartimeo clamó por lo correcto. ¿Por qué razón? Clamó por misericordia. Eso fue lo que hizo Bartimeo. Necesitaba otras cosas, ¿sabes? Pero él clamó por misericordia. Pero lo que más necesitas tú es a Cristo. Claro, todos necesitamos de Cristo. Así como Él necesitaba de Él, también nosotros necesitamos de Él. Y tenemos que decirle a Dios, Señor, ten misericordia de mí. Así que hoy, en esta tarde, la misericordia de Dios está aquí presente. Dios tiene misericordia para contigo, tiene misericordia para con tu vida. Un día vas a estar delante de Cristo, ¿sabes? ¿Y qué le vas a decir? Señor, quiero justicia. Te digo una cosa, si tú pides justicia, te vas a morir yéndote al infierno. ¿Por qué razón? Porque no va a haber justicia. Porque el único que va a dar la justicia o el único que va a ser justo va a ser Cristo, pero cuando venga. Pero ahorita, mientras tanto, no existe la justicia. No va a haber justicia. Así que si realmente quieres justicia, date cuenta de que estás pidiendo algo equivocado. Tienes que pedirle a Dios misericordia por tu vida. Lo primero que tienes que decirle es que soy un pecador. La gente no quiere reconocer que es pecadora. Mira, un alcohólico, antes de ayudar a un alcohólico, el alcohólico tiene que estar dispuesto a decir, soy alcohólico. Él tiene que estar dispuesto a decir eso. No una enfermedad, porque la gente ahora le dice que es enfermedad. No. Él tiene que estar dispuesto a decir, Señor, yo soy un alcohólico. Un drogadicto, antes de querer ayudar a un drogadicto, el drogadicto tiene que decir, necesito ayuda. ¿Por qué razón? Porque soy un drogadicto. Y no sé cómo hacerle. Y lo mismo dice cuando llegas a Cristo. Cuando llegas a Cristo debes decir, Señor, soy un pecador. Necesito ayuda. Necesito que me ayudes. Ten misericordia de mí. Claro, en ese momento, cuando tú lo estás pidiendo, claro que Él se acerca. Mira, lo más importante, Bartimeo le clamó a la persona indicada. Eso es lo que hizo Bartimeo. Le clamó al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el único en todo el mundo que podía ayudarlo. Y todas sus esperanzas estaban concentradas en Él, no en las personas, estaban concentradas en Cristo. La Biblia dice en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, en ningún otro hay salvación. A veces la gente piensa que hay salvación a través de otras cosas. No es cierto. Solamente en Cristo hay la salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que cuando Pedro dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Claro, Pedro sabía perfectamente que él era el único que los podía salvar. Era el único que no los podía condenar.
y que era el único camino para poder llegar delante de Dios. ¿Te acuerdas lo que dijo en Juan 14:6? Claramente dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Claro. ¿Por qué la gente o por qué las religiones tratan de hacerle ver al hombre que hay otro camino para llegar delante de Dios? No existe tal camino. Y ese hombre Bartimeo iba en el camino correcto. Iba a la persona correcta porque iba nada más y nada menos delante del Hijo de Dios. Bartimeo clamó en el momento correcto cuando Jesús estaba pasando. Mira, vamos a suponer, ¿no? Dije, voy a suponer. Imagínate que Bartimeo se hubiera quedado callado. Yo hubiera dicho, bueno, mira, mejor, pues ya escuché de él, pero voy a esperar a ver qué me dicen los fariseos, los religiosos, ¿no? A ver, porque van a hablar de él. A ver qué me dicen él, a ver qué me cuentan de él, ¿no? Mira, si Bartimeo hubiera pensado eso, hubiera pedido la oportunidad, no nomás de tener o recobrar la vista, sino la salvación. Se hubiera condenado a sí mismo. Se hubiera puesto sus ojos en la religiosidad. Dios no vino a formar ninguna religión. Dios vino a que tengamos una relación con Él, que es diferente. ¿Tú crees que hubiera dicho, bueno, voy a esperar a que regrese a Jericó? Perdóname. Fue la única vez que pasó por Jericó, y te digo una cosa, y ya no iba a volver a pasar. ¿Por qué razón? Porque le quedaban días para ser crucificado. Él tomó una decisión. Esta tarde, tú puedes encontrar a Cristo. Por eso Dios te puso aquí. La Biblia dice que el que es reacio, el que no quiere, el que realmente siempre rechaza o se justifica de las reprensiones que Dios está trayendo a su vida, la Biblia dice que será destruido y no habrá más remedio. Cuando tú escuchas el Evangelio y no haces nada al respecto, ¿sabes qué es lo que sucede? Endureces tu corazón. Eso es lo que sucede, porque estás empezando a rechazar. El Espíritu Santo probablemente continuará hablándote, pero te digo una cosa, Satanás va a hacer que tus oídos no escuchen. Es más, te va a adormecer. Porque eso es lo que hace. Te adormece. ¿Por qué te adormece? Te adormece porque no quiere que escuches la verdad. Para que no escuches que realmente hay una salvación y hay una esperanza. Y claro que llega el momento en que endureces tu corazón. ¿Te acuerdas cuando Pablo fue detenido, iba a Roma y se presentó delante del gran gobernador Félix, ¿no? Y cuando lo tuvo enfrente, en ese momento empezó a decirle, a ver, ¿qué está pasando contigo? Y en ese momento Pablo le empieza a hablar del Evangelio. Le empieza a decir lo que él está haciendo, predicando el Evangelio. Si estaba en cadenas era por predicar el Evangelio. ¿Y sabes qué le dijo Félix? Mira, Pablo, puedes retirarte y cuando sea oportuno te mandaré llamar. Te digo una cosa, ese era el momento oportuno para Félix. ¿Por qué razón? Porque nunca lo volvió a ver. Nunca tuvo un día más oportuno que ese momento. ¿Tú crees que Dios se equivocó? ¿Tú crees que Dios se equivoca al ponerte enfrente de alguien en el cual tiene que escuchar la verdad? Esa era la... En cambio, Félix no la aprovechó. Pablo a la iglesia de los Corintios les dice, he aquí ahora el tiempo aceptable.
He aquí ahora el día de salvación. Claro, es ahora, es este momento, no mañana. ¿Por qué razón? Porque tal vez no haya ni un mañana, tal vez no existe un mañana. Este podría ser el último momento para ti. Mira, nota algo en esta enseñanza. Dice que había una gran multitud. Mira, no solo Jesucristo le predicó a las multitudes, también le predicó a las personas directamente. ¡Wow! ¿Por qué? Porque ese era el trabajo de él. Ese es lo que él quería hacer. Jesús se detuvo cuando ese ciego lo llamó. Jesús pudo haberse seguido de largo, ¿sabes? ¿Cuántas personas le pudieron haber gritado, pero no de la manera en que le gritó Bartimeo? Una gran multitud de líderes estaba alrededor de él. Jesús pudo decir, oye, Bartimeo, no tengo tiempo, ¿no? Voy camino a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque voy a morir por los pecados. Pero, ¿qué hizo Jesucristo? Jesucristo se detuvo, aún sabiendo que iba caminando a la cruz. Se detuvo a oír a ese mendigo. Jesucristo se detuvo en la cruz antes de morir, cuando escuchó al ladrón decir, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Se detuvo antes de morir. ¿Te acuerdas cuando iba pasando y una mujer lo toma del manto? Porque estaba enferma. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quién me tocó? Ya sabes, los apóstoles y los discípulos dijeron, Señor, te llevan en vilo. Así que te llevan arrastrando con la cantidad de gente que había. ¿Cómo que quién te tocó? Ellos no entendían. Y en ese momento Jesús se paró y volteó a ver a la mujer. Se detuvo, la sanó y la salvó. Así que hoy Jesús se detiene esta tarde para escuchar tu corazón. Dios sabe perfectamente lo que está pasando en tu corazón. Él no te ve a través de la multitud, ¿sabes? Porque no ve las multitudes, Él ve los corazones. Él te ve a ti, tal como tú eres. Dios conoce tus pensamientos y todas las luchas que hay dentro de ti. Claro. Y la Biblia dice que Dios te ama tanto, con amor eterno, que lo que hizo fue sacrificar a su Hijo, porque te ama a ti. Fíjate qué increíble. No solo se paró, sino simplemente dijo, llámenlo, tráigamelo. Y dice Lucas 19:10, claramente, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Claro, Jesús viene a salvarte a ti. Eso es lo que hace Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque estás perdido. Psicológicamente y espiritualmente estás perdido. Tú tienes que reconocer que estás perdido. Tú necesitas que alguien te encuentre. Claro. Necesitas que Jesucristo ponga sus brazos en ti. Eso es lo que necesitas. Eso es lo que Jesús hará por ti hoy, si tú le crees. La gente de la multitud estaba sorprendida. ¿Cómo es posible que Jesucristo le esté hablando a un pobre, ciego y mendigo? Mira, Dios busca a todos, sin excepción. A ricos y a pobres. No importa el estatus de la persona. A Dios lo que le importa es el corazón. Imagínate a Bartimeo, la primera vez que alguien me llama. ¡Wow! Así que alguien dice que vaya con él. Y dice Marcos 10:49, entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate,
¿Por qué razón? Jesús te llama. Tú imagínate lo impresionante que ha de haber sido para Bartimeo esa situación. Nunca se imaginó que Jesucristo parara a la multitud para mandar llamarlo. ¿Qué hizo Bartimeo? Dice él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y fue corriendo y cayó ante Jesús. Y Jesús le hizo una pregunta extraña. Tú imagínate, ¿no? Ahora sí que, a ver, Jesús, a ver, Bartimeo, ¿qué quieres que haga? Digo, me estás gritando, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Imagínate eso. Imagínate que hoy Jesucristo te diga, a ver, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y cuando le dijo que reciba la vista. Mira, cuando le dijo que reciba la vista, estaba hablando tanto de sus ojos espirituales como sus ojos físicos, porque estaba creyendo en él. Marcos dice maestro, Lucas dice Señor. Y cuando alguien le dice Señor, es que él ya había creído. Él creyó en él como su Salvador. Él creyó en él como el Hijo de Dios. Él creyó en él como el único camino para poder estar delante de él. Por eso se puso a sus pies. Y claro, Jesucristo, ¿qué hizo? No nomás darle la vista a sus ojos, sino también le abrió sus ojos espirituales. Y eso es lo que hoy Dios quiere hacer contigo. Tú puedes estar viendo físicamente, pero tus ojos espirituales están cegados. La ceguera espiritual puede prevenirse, ¿sabes? Si le entregas tu vida a Cristo. La ceguera física tal vez no. Pero tienes que entender algo muy importante. Esa ceguera espiritual fue causada por el pecado. Así que puede ser curada por el Señor Jesucristo. Él puede abrir tus ojos. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que haga Jesús por ti? Eso fue lo que Jesús le dijo a Bartimeo. ¿Qué quieres que haga por ti? Algunos de ustedes podrán decir que perdone mis pecados. Quiero la seguridad de que si muero, estaré en el cielo. Quiero paz en un mundo afectado, porque no hay paz. Quiero que pongas gozo en el corazón, porque no existe tal gozo en mi vida. Quiero tener una relación contigo. Claro, Él es el único que te puede dar la paz. Él es el único que te puede dar el gozo. Él es el único que te puede dar la felicidad. Al final de este capítulo, Jesús le dice a Bartimeo, vete, tu fe te ha salvado. No el dinero, no las buenas obras, solo tu fe te puede sanar. Vivimos en un mundo en el cual no hay guía, no tenemos una guía. Dice la Biblia que estamos palpando las paredes como ciegos, claro. Vemos un mundo en donde los jóvenes caminan sin tener ninguna guía, afectando sus vidas. ¿Tú sabes la cantidad de suicidios que hay de jóvenes hoy en día? Más de los que te imaginas. ¿Por qué razón? ¿Por qué se quitan la vida? Porque no confían en nadie. Porque creen que ya no hay esperanza. Pero esta tarde, tú puedes confiar en el Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque Él es el único que te puede dar la guía. Él es el único que te puede abrir los ojos. Tal vez no lo conoces, pero Él hoy está aquí, con los brazos abiertos, para ayudarte, para cuidarte y para darte la vida eterna, la seguridad de la vida eterna. Hoy te pido que dejes de estar caminando a ciegas
en este mundo afectado por el pecado. Deja de estar caminando a ciegas. Confía en Jesucristo. Confía en la Biblia. Él es lo único que Dios nos ha dejado para poder realmente ser guiados por Él. La Biblia dice claramente que de inmediato recobró la vista. De inmediato. Así que para algunas personas, en el momento en que le entrega su vida a Cristo, puede ser muy rápido, ¿sabes? Te digo algo, eso lo hizo conmigo. Dios lo hizo muy rápido. No sabía por qué, pero luego lo entendí por qué. Por la salvación de mi padre, por la salvación de mi madre. Claro, tenía que ser rápido. Hay otras personas que tal vez sea por un periodo de tiempo. ¿Por qué razón? Porque quieren convencerse. Hay quienes les han entregado su vida a Cristo y todavía quieren convencerse de que lo que realmente hicieron fue verdad y que Él es el único que te puede guiar. Pero llega un momento donde vas a dar ese paso a la muerte. ¿Y qué le vas a decir a Jesús? ¿Le vas a decir como el otro que le dijo, sálvate y sálvame? La Biblia dice que no lo volteó a ver a ese delincuente. Todo el que quiere salvar su vida la perderá. Pero todo el que pierde su vida por Cristo la hallará. Hoy, lo único que te puedo decir esta tarde es que yo te invito a que des ese paso. Si no lo has dado, da ese paso. Créele a Dios. Y si tú le crees, la Biblia dice claramente que verás su gloria. Verás la gloria de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta tarde. Padre, gracias Señor, te damos. Gracias por este estudio, Dios. Gracias por la vida de Bartimeo, Señor. Gracias porque lo expones en tu palabra, Señor. Y lo expusiste en esta plática, Señor. Haciéndonos ver, Padre, que estamos ciegos espiritualmente. Que no podemos ver, que no podemos entender tu palabra. Pero hoy, como Bartimeo, en la manera en que te gritó, Señor, hoy te gritamos, Padre, y te pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados. Que tengas misericordia para con nosotros, Señor. No queremos partir de este mundo sin conocerte a ti. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para que Él pagara en esa cruz por el mal que yo hice. Hoy te pido que me perdones. Hoy tomo la decisión de creer como lo hizo Bartimeo y de pedirte, Señor, que quites este corazón de piedra y que pongas el corazón de Jesús dentro de mí. Hoy, esta mañana, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, para que Él guíe y gobierne mi vida. Hoy lo necesito más que nunca, Señor. Y por eso te pido, Dios, que tengas misericordia para conmigo. Guarda mi vida, Señor, pero principalmente, guarda mi corazón. Todo esto te lo pido en tu nombre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.